Senyor Cottarello, bon dia. Oh, bon dia. I benvingut als Matins. Vostè presenta el llibre España quedó atrás, editat per Now Books. De seguida entrarem més en el contingut del llibre, però li haig de preguntar pels esdeveniments dels últims dies. Dijous, investidura fallida de Jordi Turull, divendres, empresonament de 5 líders polítics catalans, dissabte, un ple del Parlament que havia de ser d'investidura i va acabar sent una proclamació de la constitució d'un front unitari i ahir la detenció de Carles Puigdemont. En quin moment situa això l'escenari polític català, polític també amb bona part judicial? Estaba claro, no vamos a hablar del libro, claro. No, sí, perquè arran d'una reflexió que s'ha fet abans, tinc una pregunta que em vincula amb el contingut del llibre. No, pero si yo venía pensando, pero qué libro, hombre, de lo que está pasando, porque claro, es que esto es tremendo. Pues lo estamos viendo, además estaba viendo ahora que están citadas unas personas a declarar por una huelga del día 3. Hay una manifiesta, creo yo, desproporcionada, absurda y agresiva reacción del Estado frente a la situación en Cataluña, que ya descaradamente abarca todos los aspectos y ya carece de toda explicación racional. Precisamente venía ahora leyendo lo que ha sucedido con la reclamación acerca del respeto de los derechos civiles de Jordi Sánchez en el Comité de Derechos Humanos del ECOSOC. Ha habido una declaración formal favorable al respeto de esos derechos y aquí ni se ha respetado ni nada, incluso hemos actuado, cuando digo hemos, digo cualquiera de las partes con las que uno se puede identificar, hemos actuado de forma harto precipitada porque ha renunciado a su acta el señor Sánchez. Y claro, resulta que en el fondo lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla lo que se ha ordenado, que es que a este señor se le respeten sus derechos y se le permita acceder a la condición de presidente como ha sido elegido por el Parlamento. Pero claro, resulta que es decir, es una situación de confusión que obviamente está propiciada por esta agresividad del Estado hacia Cataluña, que yo creo que nos obliga a dos cosas, me parece a mí en general, ¿no? A mantener la actitud y reivindicar los derechos desde todo momento y a ser un poco cautos para no meter la pata, porque está clarísimo que cualquier error, cualquier precipitación es aprovechada siempre de una forma... Meter la pata en quin sentit? Perquè fa uns minuts hi havia en aquest programa El Sartadi que parlava d'investir Carles Puigdemont president. Claro, esta ha sido parte de la bronca, por así decirlo, que hemos tenido durante todos estos tiempos. Quienes desde el principio, que creo, me parece a mí que éramos todos, éramos partidarios de investir al señor Puigdemont, hemos tenido que ir reconociendo, admitiendo que por razones de distinto calibre, que si acuerdo, que si unos, que si otros, otras posibilidades que no tenían salida, porque todo lo que se haga por acomodarse con un Estado que no tiene ninguna voluntad de negociar nada, sino de conseguir una rendición incondicional, todo lo que se haga por facilitar, acomodar, entenderse, yo qué sé, negociar, demostrar que estamos... es inútil, es inútil. Claro, entonces, creo yo, en lo que estamos todos, o en lo que obviamente se está demostrando, es que no hay más remedio que plantarse donde estábamos al principio. Claro, ¿eso qué salida tiene? Bueno, pues ya lo veremos, porque en definitiva, ¿qué salida tiene cualquier cosa que se haga si cualquier cosa que se haga va a ser de inmediatamente cerrada? Per tant, vostè proposa fer govern, un govern real i efectiu, com s'ha dit des d'Esquerra Republicana. Recordem que vostè va anar a les llistes d'Esquerra el 21 de desembre. Sí, bueno, hacer un gobierno efectivo. Y eso de que sea efectivo el gobierno no depende de nosotros, depende de la otra parte, que obviamente está dispuesta a que ningún gobierno sea efectivo, a que no haya gobierno. Y a lo que digo es que es una situación muy mala, es una situación en la que estamos permanentemente tratando de encontrar una solución, sabiendo que si esa solución se encuentra, la otra parte no va a respetarla. Y además va a hacer todo lo posible para que quienes puedan ponerla en práctica acaben en la cárcel. Porque esto está siendo así, ¿no? Si alguien pensó que metiendo a dos primero en la cárcel
y luego a otros 2 y que llegamos a 4 y X personas en el exilio, esto se podía parar y la otra parte iba a sentarse a la mesa y tal, estaba muy equivocado. Cuanto más gente entre en la cárcel, más gente entrarà en la cárcel. Esa és la dinàmica. El mateix dia d'investidura. El dia abans que s'havia d'investir. Entre les dues sessions. Tot va correlacionat. Claro. Tot és simultani, s'influeix una cosa, es retroalimenta una cosa amb l'altra. A mi me parece que és una... Enllaça això amb una de les coses que vostè diu en el llibre, que és que vostè considera que l'estat espanyol és irreformable, en part perquè no hi ha ningú que el vulgui reformar, cap partit. Bueno, sí, son varias las razones que llevan a esa conclusión. En mi modesto entender, el Estado es irreformable porque la experiencia dice que ha sido irreformable en los últimos 200 años y no veo en qué se basan quienes sostienen que eso se puede hacer, puesto que la experiencia, si es negativa, pues niega esa posibilidad. Pero además, claro está, es que nadie actualmente tiene real interés en modificar en reformar ese Estado en un sentido progresivo, porque hay dos problemas, que los que siempre ha habido en España, me parece a mí, hay dos problemas que parte de las fuerzas políticas, sobre todo la izquierda, esto es lamentable, pero es así, está ahora obstinada en negar. Uno es el problema general del Estado como tal, sus clases, su división de la riqueza, pues el paro, etcétera y tal, y otro es la existencia de una divisoria profunda en ese Estado que no sirve de nada ignorar, que es entre España y Cataluña, ¿no? Y esto es así. Hubo una especie de fantasía durante la transición, la Constitución de 1978, que se vendió como la gran conquista, la resolución del problema eterno de España, que el equilibrio territorial se iba a restaurar, y en realidad lo único que se hizo fue consagrar una derrota más. Porque esa Constitución, esta Constitución, con este acuerdo de distribución territorial del poder del artículo 149 de la Constitución, es un retroceso con respecto a la Constitución de 1931, que partía de la posibilidad de que Cataluña y España tuvieran relaciones bilaterales a un nivel de igualdad. Eso se ha perdido y se ha traído a Cataluña a una situación de supeditación en un conjunto de 17 comunidades donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otro, lo cual es muy respetable desde un punto de vista teórico, pero absolutamente impracticable, porque no tiene nada que ver con la realidad. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que reformar si cuando se reforma y se lanzan las trompetas y los heraldos a cantar las glorias del Estado, lo que se ha hecho es cantar un retroceso y vender un retroceso como un avance? Pero, por favor, si es algo insòlito. Això situa, per tant, les estratègies a molt, molt llarg termini. Perquè parlar ara de la reforma de la Constitució, d'aquesta Constitució del 78, es parlar prácticamente de un tabú. Pero, hombre, claro, si es que esa Constitución se hizo para que no se pudiera reformar. Es más, les parecía a la gente, si es que esto es de risa, hombre, es surrealista. Te encuentras en este momento, este año, 1978, ¿verdad, Salvador? 40 años de la Constitución. Están celebrando la bombo y platillo. Un partido cuyo presidente o cuyos fundadores votaron en contra de la Constitución. Ese es el partido que hoy está defendiendo la Constitución. Aquel cuyos fundadores votaron en contra. Vete tú a saber lo que estaba pensando el señor Mariano Rajoy, cuyas ideas políticas, pues todo el mundo, pues, ni siquiera caben en la Constitución. Y se hace en el momento en que está en vigor el artículo 155 que la suspende. Es decir, estamos celebrando solemnemente el 40 aniversario de una Constitución que hemos dejado en suspenso, con un artículo 155, que es un artículo de plenos poderes a la absoluta arbitrariedad de la voluntad unánime de un individuo que, por lo demás, como todo el mundo sabe ya permanentemente, porque se obstina en demostrarlo, ni siquiera sabe la lengua en que habla. Pues esta es la situación. Y claro, entonces llegan los de la oposición para tranquilizar su conciencia, porque claro, hay que ver lo que dice el señor Pedro Sánchez. Está a la derecha de lo que decía José Antonio Primo de Rivera, hombre, pero si lleva una temporada completamente desatado. Y llegan estos señores y dicen que van a reformar la Constitución como solución al llamado problema de Cataluña, que además no existe. No hay un problema de Cataluña, hay un problema de España. Milagros, tu abans has volgut fer una reflexió sobre l'esquerra espanyola arran de les paraules de Felipe González, que és un dels temes que també tracta Ramon Cotelero en el llibre. Sí, bueno, jo crec que aquí el que sorprèn molt en aquest conflicte és la manca de debat que hi ha a Espanya
per part de la intel·lectualitat espanyola sobre quina és la solució o com s'ha d'afrontar el problema de Catalunya. És com si hi hagués una amnèsia general de dir aquí passem per sobre d'això. I jo crec que s'ha instaurat una mena de pensament únic en el sentit de que en quins termes es pot debatre aquesta qüestió i en quins no, i aquells que sostenen una opinió una mica diferenciada, una mica, tampoc molt radical diríem, tenen molt poques oportunitats d'expressar-se en aquests moments, diríem. No hi ha un debat real, hauria d'haver-hi debats a les universitats, als centres intel·lectuals, a Espanya, de dir què ens passa, que una part substancial del nostre territori està d'aquesta manera com està. I haurien de preguntar-se encara una altra cosa més important. Molt bé, en aquest moment sembla que la força, la política de la força, està triomfant, en el sentit que està impedint que es prenguin decisions preses per vies democràtiques, etc. Molt bé, es pot mantenir el govern per la força d'un territori eternament? I si es pot mantenir eternament per la força, en el sentit d'imposant-lo a un territori que almenys una part d'aquest territori no està d'acord amb la situació actual, quines conseqüències té això pel sistema polític que ho està plantejant? De fet, Ramon Cottarello en el llibre diu la independència de Catalunya interessa a tots els espanyols. Bueno, un minuto. Una frase amb un regust de provocació, suposo, también. Claro, no, lo comento porque es una idea que siempre me ha fascinado mucho, pero es casi como un reto, ¿verdad? Como algo casi surrealista que se le ocurrió a Alfred Bosch, persona a la que tengo un gran aprecio, y que escribió un libro así, y me llamó la atención. Y dije, claro, es que esto es un enunciado, la independencia de Cataluña interesa a todos los españoles, que se da en dos niveles. Uno, digamos, ordinario, normal, y otro metalingüístico o incluso metafísico. Es decir, en el ordinario normal eso no es verdad. Eso no es verdad, como basta con echar cuentas y ver que la independencia de Cataluña, desde el punto de vista material, pues no interesa al resto de los españoles, porque buena parte del resto de los españoles vive de Cataluña, de explotar el excedente catalán. Desde un punto de vista metafísico, sí, eso sería verdad, pero habría que ir muy al profundo a que los españoles, en general, mis compatriotas, por cierto, y los vuestros de momento, porque cuando dejen de ser los vuestros también dejarán de ser los míos, pues llegaran a la comprensión de que esto que decías antes, que está muy bien visto, ¿no? Preguntarse, fíjate, es una cosa muy curiosa, ¿qué les caracterizaba a los intelectuales españoles? Pues prácticamente desde el siglo XVII y XVIII hasta el siglo XIX. La eterna pregunta, Dios mío, ¿qué es España? La situación española. España como problema, España sin problema. ¡Ay, qué angustia España! ¿Pero qué es España? España es distinta de Castilla. Estaban dando el mundo todo el rato dándole vueltas al bombo, ¿verdad? Llega el momento que señalas tú en que aquí hay una crisis evidente, constitucional, por muy que se quiera negar. Mire, aquí hay una parte importante del territorio y de la población que además es importante por muchas razones, no solamente numéricas, sino cualitativas. La aportación de Cataluña a España es muy superior a sus magnitudes demográficas y económicas, ¿verdad? Y ese momento que es el que sienta las bases para decir, venga, ahora dé usted la lata sobre esto del ser, se han callado todos. Pero se han callado todos como adoquines, que por lo demás es lo que bastante son. Claro, ¿por qué? Porque ahora esto ya no es una cuestión de quedar bien ante la galería, de hacer frases, de colocarse en un movimiento literario avanzado en otro, de ser más o menos audaz. No. Ahora es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de que tú como intelectual, estamos hablando del estamento, ¿no? Tienes unas obligaciones, en principio, que te manejas con ideas, con ideologías, tienes que hacer relatos, tienes que contarle a la gente cuál es el sentido de su época, el país, y te quedas callado, porque simplemente te encuentras, a mi modesto entender, en el caso de mis colegas, te encuentras con que todo lo que habías dado, por supuesto, era falso. Y además no solamente era falso, sino que en realidad lo que habías hecho, en el caso de los intelectuales de izquierdas, era comprar tal cual la mercancía podrida de la derecha. La idea de Espanya que la izquierda defiende no és en absoluto distinta de la de la dreta. De seguida en seguim parlant. Estan veient els nostres espectadors com a Alcarràs, on s'ha tallat el trànsit a l'autovia A2 sentit Barcelona, s'acaben d'encendre els pneumàtics. Ens comentava abans l'Àlex Oró que s'havien creat dues barricades amb pneumàtics, que s'hi havia tirat alguna mena de combustible al damunt. Doncs bé, ara fa uns instants
que s'està incendiant aquest combustible. Per tant, aquest tall de l'autovia 2, que fa més de 3 hores que està en marxa, cada cop sembla més virulent, més fort, perquè ens ha comentat també que els Mossos d'Esquadra hi havien anat, però només per redirigir el trànsit de turismes perquè poguessin sortir d'aquesta autovia per la sortida de Soses. Pendents, doncs, del que està passant a Alcarràs, anem ara cap a Alemanya i connectem amb l'Oriol Serra davant del Tribunal Superior de Justícia de Schleswig. Així és. Gràcies, Oriol, per aquesta detallada informació sobre el que pot passar a partir d'ara tant a la ciutat de Neumünster com a aquest tribunal a la ciutat de Schleswig. Els ensenyàvem abans com en el tall de l'autovia A2 a Alcarràs s'havien incendiat els pneumàtics. Àlex Oró, ens pots explicar exactament quin abast té aquesta crema de pneumàtics en aquest punt de l'autovia? Doncs bon dia. Aquí a l'autovia A2, al punt quilòmetre 448, entre Alcarràs i Soses, les 150 persones que portaven des de les 7:10 manifestant-se han començat a cremar la barricada de pneumàtics i altres productes, com capses de cartró i restes de menjar que tenien acumulades aquí des de primera hora del matí. Com veieu, els pneumàtics estan cremant amb força, s'està produint un foc, un fum molt negre i molt intens. L'autovia continua tallada, però ja no hi ha camions ni altres vehicles retinguts. Ja fa una estona que els Mossos han fet recular tots aquests vehicles, els han fet sortir per la sortida de Soses i estan circulant tots els vehicles, tot el trànsit es desvia per l'antiga carretera nacional 2 en direcció a Alcarràs, una carretera que en aquests moments està tenint trànsit molt intens. Aquí, a Alcarràs, al punt quilòmetre 448, el foc és cada vegada més intens i els pneumàtics cada vegada cremen amb més força. Moltes gràcies, Àlex, des d'aquest punt de l'autovia 2 a les comarques de Lleida. Ara anem cap a Madrid, perquè allà ens espera el periodista, el director d'Infolibre, Jesús Maraña. Jesús, buenos días. Buenos días, buen día. Hablábamos, Jesús, de vértigo en las últimas horas y en los últimos días al analizar la situación política en Cataluña. ¿Este vértigo ha llegado a Madrid? Bueno, sí, yo creo que hay muchísima gente preocupada con la velocidad, además de los acontecimientos, que no permite siquiera analizar, reposar cada uno de los movimientos o de los pasos que se van dando, ¿no? El hecho de lo que ocurrió ayer, la detención en Alemania de Carles Puigdemont, claramente fagocitó lo que había ocurrido los 2 días anteriores. Por un lado, un auto del juez Llarena, que desde mi punto de vista es discutido y discutible, emplea argumentos netamente políticos, a mi juicio, incluso argumentos de justicia preventiva, pero ese posible debate se lo come inmediatamente esta noticia de ayer, incluyendo en parte, a mi juicio, también el mensaje del presidente del Parlamento, de Roger Torrent, cuando abre el abanico y cuando hace una propuesta de frente unitario y transversal que, digamos, pretende, al menos desde el punto de vista del debate político, intentar una superación de bloques, que puede ser un camino que trastocaría el bloqueo en el que estábamos hasta ahora mismo, ¿no? La detención de ayer, yo no digo que se haya producido con esa intención. Sí que no me cabe duda de que ha sido intencionado que la detención fuera en Alemania, pues porque es uno de los países que claramente tiene una estructura jurídica que permitirá probablemente la entrega a España de Carles Puigdemont con más rapidez que en cualquier otro país. Estabais comentando hace un momento las posibilidades de mantener el debate en el nivel europeo, ¿no? Y esas posibilidades serán mucho mayores, a mi juicio, en Bélgica que habiéndose producido la detención en Alemania, ¿no? Ahora hay 5 países, 5 sistemas judiciales que van a tener que analizar lo que parece que es el elemento clave, que es la existencia o no de violencia. Sí, aunque en el caso de Alemania, y me limito, yo no soy jurista, pero procuro estar al tanto de lo que opinan juristas a los que respeto, sí es verdad que ese delito que comentaba el corresponsal, el enviado especial que tenéis allí, de alta traición que está allí contemplado, claro, incluye una posibilidad donde no está siquiera exigible la violencia, ¿no? Sino solo la amenaza para la unidad territorial o constitucional, ¿no?
Entonces, en ese sentido, al menos, creo que esa es la intención de que si había un seguimiento, una vigilancia por parte de los servicios secretos españoles, que estaban necesitados además de un éxito después de los múltiples fracasos que han tenido en relación con Cataluña, pues han esperado a que fuera en territorio alemán y no es baladí esa elección, ¿no? Ante estos últimos acontecimientos, Jesús, nos comentaba hace un par de horas aproximadamente en este plató el Sartadi que Junts per Catalunya se plantea seriamente poner sobre la mesa la posibilidad de investir otra vez a Carles Puigdemont, o de intentar investir otra vez a Carles Puigdemont. Todo esto puede tener muchas dificultades, sobre todo ante recursos judiciales. Claro, esa pantalla, por decirlo así, estaba superada, pero vuelve a ponerse por delante en la discusión o en las diferencias que hay entre Junts per Catalunya y RC, ¿no? Estamos constantemente viviendo en un bucle en esa negociación, ¿no? Claro, lo interfiere todo la vía penal. Esto es evidente, ¿no? Es verdad que en el origen está claro que cuando se pone en manos de un juez una materia netamente política, las decisiones están cargadas de política y tienen consecuencias políticas. Y la cuestión es que en esas conversaciones permanentes desde hace meses entre RC y el sector de Puigdemont, o el sector más legitimista, es verdad que después de superar 3 opciones, pues quizás estuviéramos volviendo o bien a la opción Artadi o a la opción Solsona, ¿no? Pero creo que la decisión de la detención de Puigdemont, que tarde o temprano iba a llegar, eso estaba claro, pero permite desde el punto de vista político del debate interno poner otra vez el orden de los factores sobre la mesa. ¿A dónde conduce eso? Yo no me atrevo a pronosticarlo. Son 2 meses, ¿no?, hasta el 22 de mayo, en los que pueden ocurrir todavía muchas cosas. Pero lo que no tiene duda es que la interferencia judicial en lo que solo tendría y solo tiene, y eso pues muchos lo mantenemos, creo que desde Madrid y desde Cataluña y desde cualquier parte, solo tiene soluciones políticas o pasos políticos, mientras esté interfiriendo la vía judicial, va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ramon Cottarello, feia referència al Jesús Maranya a aquesta oferta d'ahir de Roger Torrent de crear un gran bloc en defensa dels drets i les llibertats. I fins i tot des dels comuns s'insinuava una aposta per recolzar, no sé si des de dins o des de fora, un govern. Fins on pot arribar aquesta proposta d'aliances que abarqui ja més enllà dels 3 partits independentistes també els comuns? Pot servir per formar govern o només per parlar d'aquest front antirepressiu, com s'ha anomenat? Pues como decía antes Jesús, muy difícil pronunciarse en estas cosas donde los acontecimientos van a toda velocidad, ¿no? Esa cuestión de ampliar la base demográfica del nacionalismo que viene aleteando ya desde hace algún tiempo, incluso semanas, ¿verdad? Pues se entiende de un modo muy sencillo. A estas alturas, en este momento, ampliar la base del independentismo significa incluir opciones que desnaturalizan el objetivo principal del independentismo. Eso solo se puede hacer a ese precio. Y claro, lógicamente, pues hay muchísimas resistencias y esa es una de las opciones. Porque ¿por qué hemos de ampliar, como dicen quienes lo proponen, a los comuns y no también a los señores del PSC? Pero claro, es que si se incluye a los señores del PSC, entonces el objetivo estratégico y parte del táctico se van a freír monas. Y claro, estos son los palos de ciego que estamos... Como el hecho de decir, no, vamos a proponer la investidura del señor Puigdemont, que es lo que otros, en cambio, sostenemos desde el primer momento y que hemos ido cediendo muy a nuestro pesar, pero que recuperamos ahora con toda la legitimidad, diciendo, pero no os dais cuenta de que no hay ninguna voluntad de resolver nada que no sea por la imposición de la fuerza. Aquí no puede haber más presidente de la Generalitat que quien Madrid diga, y quien no esté dispuesto a hacer esto, a la cárcel con él. Y presentar esta situación de esta manera implica una manifiesta voluntad de no buscar ningún tipo de acuerdo. Esta propuesta es como otras propuestas, va a ir como otras propuestas directamente a la poubelle de l'histoire,
al basurero. Aquí no hay más opción de salida que la rendición incondicional o el mantenimiento de las posiciones. ¿Por qué? Porque tampoco tienen respuesta ellos al mantenimiento de las posiciones. Nosotros hemos abierto, vamos a decir, las circunstancias han dado que estamos a 2 meses de unas elecciones que en principio los que menos quieren son los señores de la derecha, los señores del nacionalismo que ya tocaron techo en las últimas y saben que lo van a repetir, y ese horizonte es el que debe, a mi entender, explicar nuestros actos en todo momento. Vamos a unas elecciones y en esas elecciones, ya las del 21 de diciembre las convocaron ellos pensando que las iban a ganar, en esas elecciones las van a perder igual. Y claro, mientras tengamos eso en el horizonte, cualquier otra cosa que no sea llevarnos ahí en una lista única, que esa es otra, ese es nuestro debate. Ese es el debate de ellos. El debate nuestro es, vamos a unas elecciones obligadas porque no nos dejan otra salida, y a esas elecciones obligadas se va con una lista única. Y por cierto, ahí sí se les puede decir a los señores del común que si se quieren sumar a una lista única en unas elecciones próximas, una lista única que incluya los 3 partidos independentistas y los que se quieran sumar. Jesús, ¿qué te parece el análisis que hace Ramón Cottarello? Bueno, como mínimo dos matices, ¿no? dos discrepancias. Yo creo que en cuanto a los objetivos que él decía al principio de su intervención, no creo que el objetivo de RC o el objetivo de Junts per Cat o del PDeCAT hayan variado o sean muy diferentes, ¿no? O sea, es la independencia de Cataluña. Otra cuestión es que haya una diferencia, me parece que muy clara desde hace tiempo, en los tiempos y en la fórmula. Creo que la principal discrepancia es que desde RC se ha argumentado y se sigue argumentando que conviene ir a una posición pragmática que permita ir ganando una mayoría superior a la que en este momento tiene el independentismo, mientras que Junts per Cat está, sobre todo el sector de Puigdemont, está en la posición que comentaba Cottarello, ¿no? En la posición legitimista de que tiene que ser presidente a quien han elegido por mayoría los ciudadanos el 21 de diciembre. Esa discrepancia creo que es importante y lo está condicionando todo, como por otro lado, insisto, lo condiciona el plano judicial. Si se va a la actitud pragmática y teniendo en cuenta esa interferencia judicial, aunque se discrepe por completo con ella, entonces sí tendría sentido ir a movimientos, ir a planteamientos que permitan avanzar en esa otra vía de los tiempos, de relajar la situación y de conseguir convencer a una mayoría más amplia de la que se tiene ahora. Hay otra opción, la del Frente Unitario, que ha planteado Torrent, aunque yo creo, y es el otro matiz respecto a lo que decía Ramón, que una cosa es el Frente Común en defensa de la democracia y contra las actuaciones de represión del Estado, y otra cuestión es trasladar ese frente a una lista electoral o a una candidatura electoral. Creo que son dos cosas muy diferentes. Jordi. L'obertura a altres partits i altres formacions jo penso que és positiva i s'ha d'intentar. El que passa és que ha de partir d'una lògica i la gent ho ha d'entendre. És una mica el que deia el Ramon, no? Posem per cas que el sobiranisme se'n va veure a la gent de Catalunya en Comú i de Podem. La qüestió és, bé, vostès volen fer un front comú a favor dels drets humans i a favor de la llibertat d'expressió i a favor de la representació política sense més entrebancs? Bé, doncs benvinguts. Ara bé, un cop estan d'acord amb tot això, estan d'acord amb que el president de Catalunya ha de ser aquell que la ciutadania elegeixi? Doncs bé, una cosa porta l'altra. I, per tant, vostès estan d'acord amb la investidura del president Puigdemont, sí o no? És com la gent ha de poder pair-ho. És molt difícil defensar els drets humans, els drets de representació política i combatre la repressió de l'Estat si no estàs a favor de la investidura del president Puigdemont. És contradictori. El que passa és que també llavors col·loques a un actor polític en una situació com de xantatge, en el sentit de dir si no recolzes la candidatura de Puigdemont és que no estàs a favor dels drets humans. És difícil d'explicar. D'acord, però llavors també és molt difícil d'explicar per una força política que ha estat en manifest desacord amb els procediments que s'han utilitzat en el Parlament i que no està d'acord amb que es faci la declaració unilateral d'independència, dir-li que ha de recolzar una via que és més de lo mateix. Però no està prevista cap declaració d'independència. No. Està previst investir una persona elegida el 21 de desembre. Sí, però llavors, cuidado, perquè en aquell moment que el president Puigdemont digui
que ja no vol defensar la república, llavors serà la CUP la que se'n desenganxi. O sigui, a veure... El 21 de desembre el programa electoral no diu això, No parla de proclamar res, Parla d'investir el president Puigdemont. Aquesta era la causa general. Per tant, a mesura que l'Estat no permet això, i no només Puigdemont, sinó que a més ni tan sols Sánchez i ni tan sols Turull, aleshores quan dius, bé, senyors comuns, què vol dir defensar els drets humans? De tota manera, jo, a diferència del Ramon, sí que vull parlar del seu llibre. No, perquè és un llibre molt interessant. És un llibre molt francès, no? Que és d'actualitat a la llibreria, no? És entre assaig i crònica periodística, és molt interessant. I una de les idees que regna, diguéssim, dins del llibre del Ramon, que jo estic molt d'acord, és a dir, no hi ha debat a Espanya perquè no hi ha sigut mai. I ara és molt curiós que estem sotmesos a un termini, a un compte enrere de 2 mesos, que són 2 mesos perquè la justícia alemanya decideixi... I 2 mesos per unes eleccions. I 2 mesos per unes eleccions. Vull dir, jo crec, sincerament, que si no hi ha una resolució... Perquè la premsa de Madrid en aquests moments està eufòrica. O sigui, tot aquest debat que estem tenint aquí no el tenen en absolut. O sigui, diuen, s'ha acabat, el Puigdemont el posaran a la frontera amb un termini, ja en parlem de si 10 dies o 2 mesos o el que sigui, i punt. Punt i final, l'independentisme ha quedat derrotat definitivament, no? I l'exili s'ha acabat i tot això. Si hi ha durant aquests 2 mesos, si hi ha moviments i efectivament la qüestió catalana s'europeïtza de debò, veurem moviments. Si no, no. Una última hora que vull traslladar al Jesús Maraña perquè ens en doni el seu punt de vista. Vèiem el senyal en directe d'una roda de premsa que està donant Albert Rivera. Jesús, Albert Rivera acaba de anunciar un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para el apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de 2018. Dice Albert Rivera que se han cumplido una serie de condiciones básicas. Dar un giro a la política social en España, complemento salarial para jóvenes y la marcha de Pilar Barreiro, la senadora del PP. Bueno, creo que esta noticia no puede sorprender. El apoyo de Ciudadanos al PP estaba prácticamente descontado y también los pequeños movimientos que se hagan en el terreno de subidas de las pensiones mínimas también lo utilizará Ciudadanos como argumento. Pero fundamentalmente Ciudadanos sabe que en estas condiciones respecto a Cataluña el PNV no va a apoyar esos presupuestos. Por lo tanto, este anuncio en ese sentido le sale gratis y, sin embargo, Ciudadanos sí puede seguir exprimiendo el conflicto y la tensión en Cataluña y con Cataluña en beneficio, o creen que en beneficio electoral propio, ¿no? Y solo un matiz a lo que he escuchado. Cuando alguien dice desde ahí la prensa de Madrid es más plural de lo que a veces se dice. Gràcies també a Ramon Cotarello per acompanyar-nos avui al programa, presentar-nos el seu Espanya quedó atrás, aquest llibre, com deia el Salvador, d'actualitat. No podia encaixar més, realment... Rabiosa. Sí, perquè no tenia en compte tot el que passarà aquest cap de setmana, però hi havia molts elements que encaixaven amb les anàlisis del llibre. Ramon, moltes gràcies per ser aquí.